Bueno, en esta parte del tutorial voy a explicar un poco más a fondo cómo funcionan los objetos. En la primera parte hablamos de cómo crear un objeto por primera vez, cómo definir parámetros y cómo definir métodos y cómo poner los métodos de forma pública. Ahora lo que voy a explicar es un poco cómo se estructuran, por ejemplo, el constructor, cómo puedo yo crear mi propio constructor en vez de usar el constructor por defecto de un objeto. Y cómo, por ejemplo, darle valor a los parámetros por primera vez a través del constructor. En este método que vemos aquí, que es el de application, y luego did finish launching with options, podemos ver que es un método que tiene dos variables de entrada. Y yo ya voy a explicar también cómo funcionan los métodos con múltiples variables de entrada. Aquí dentro, lo que hemos hecho es crear un objeto coche justo cuando arranca la aplicación. Más que definirle los tres parámetros, el de caballos, el de color y el de puertas, no se hizo nada más. Entonces, siguiente sería definir lo que es el constructor. Quiero que recuerden de que si los métodos de un objeto se llaman con las llaves. Estas llaves reemplazan la estructura de usar un punto, ¿vale? En Java usamos punto, lo que sea, el objeto, punto, método. En este caso se hace llave, objeto y luego espacio y luego el método, luego dos puntos y los valores de entrada de ese método, ¿vale? Lo que sigue ahora es explicar un poco cómo puedo crear mi propio constructor. En este caso en concreto, vais a ver que estoy usando un constructor tipo init, que si yo pincho, en vez de llevarme a mi clase coche, me lleva una clase que es de tipo NSObject. ¿Por qué? Porque por defecto el coche hereda de NSObject y al no definir el método init aquí, pues se va al primer lugar donde está implementado, que es en el NSObject. Sin embargo, yo puedo crear mi propio init. Y para ello, yo puedo simplemente entrar en la parte de implementación del objeto coche, presionar e iniciar, poner una línea para definir que voy a hacer un nuevo método, en este caso el constructor init, y poner control y espacio para buscar el init. Yo puedo poner aquí init y ok, sin la línea y control espacio me permite generar el objeto init entero, ¿de acuerdo? Entonces, desde este momento, haciendo esto y quitando y no poniendo nada dentro, lo que estoy haciendo es creé un constructor propio para el objeto coche en su misma clase coche, en vez de usar el del NSObject. Y si yo pincho en init, me va a mandar ahí ahora, en vez de ir al NSObject. Dentro de este init, que al fin y al cabo es el constructor, lo que pasa es lo siguiente. Primero se define la variable self, que es el this. En Objective-C se usa self en vez de this. Y se hace un super init, es decir, que se llama al constructor del NSObject, del super. Luego, si se creó correctamente la variable self o el this, va a tener un valor, no va a ser null. Y ahí se permite definir elementos, por ejemplo, variables propias. El mejor ejemplo es, por ejemplo, si yo quiero que el objeto al arrancar tenga un color blanco, el coche, sea blanco, todos los coches iniciales son blancos, por ejemplo, sin que haya hecho nada todavía, simplemente el constructor, que sea blanco, que todos los colores y caballos tengan, por ejemplo, en vez de 75 caballos, y que tenga la cantidad de puertas que tengan todos son de 3, entonces lo que he hecho es que al llamar al constructor desde el app delegate, desde aquí, estoy creando en esta línea, antes de llegar a estas de abajo, ¿de acuerdo? Debería tener recordar siempre intentar mostrar bueno, ahora mismo no consigo los números de líneas, ¿de acuerdo? Antes de llegar a esta línea, en este momento aquí, el coche solamente es blanco, 75 caballos y 3 puertas.
con estos métodos ya les defino y lo cambio y lo hago distinto. ¿Por qué? Porque en este momento, hasta aquí, si yo pincho aquí, se ejecuta todo esto. Con esto hago un constructor que no tiene ninguna entrada, es decir, no tiene ninguna variable de entrada, pero que por defecto define estos métodos como tal. Ahora, si yo quiero hacer mi propio constructor, hacemos lo siguiente. Podemos generar un init otra vez, ¿de acuerdo? Pero esta vez le podemos poner distintos variables de entrada. De la misma forma que vemos abajo el método setColorCoche, en el cual tiene una variable de entrada, yo puedo hacer lo siguiente. Init. La primera variable no hay que ponerle ningún espacio representativo. El espacio representativo se refiere a lo que viene ahora. Init, la primera variable es el color, ¿de acuerdo? Ahora lo que tengo que definir es una nueva palabra que defina el siguiente espacio. Así es como se define. Caballos. Defino el espacio caballos. Y ahí es cuando entran dos puntos y pongo NSInteger, que es el tipo de variable que voy a mandar. Y vendrá ahora el nombre de la variable. Que es, bueno, en este caso puedo poner CB también, porque dentro de este método todavía no se ha utilizado. Entonces, ¿qué realmente hice? Bueno, vamos a poner la tercera variable también, y ahí le explico un poco lo que hice. El tercer espacio que voy a crear es para las puertas. Puertas, NSInteger, y ahí el nombre de la variable, puerta, IP, número de puertas. De acuerdo. ¿Qué hice? Los métodos por defecto, ¿sí? Para todos los métodos en Objective-C tienen que tener la siguiente estructura. La devolución. Un espacio nombre, que en este caso el primer espacio nombre es init, ¿de acuerdo? Igual a este. Y luego, dos puntos, la variable, el tipo de variable y el nombre de la variable. Luego, siguiente, se hace un espacio y si yo quiero mandar más variables tengo que definir otra vez un espacio nombre, un tipo de variable y a la variable otra vez. Y si quiero pasar otra vez es un espacio nombre, un tipo de variable y la variable. O sea, en los métodos de Objective-C, si queremos mandar solamente una variable, tenemos que definir solamente esto. La devolución, eso es genérico para todo, y luego espacio nombre, namespace se le llama, el tipo de variable y dos puntos, el tipo de variable y la variable que queremos entrar. Si queremos agregar más trozos al método, pues hay que hacer namespace, variable y variable, o sea, el tipo y variable, namespace y etc. Cada vez que queremos crear métodos más complejos, hay que hacer un espacio de nombre que representa esta sección y luego la variable misma. Ahora vamos a ver cómo se llama desde fuera, cuando se llama constructor. Ahora, dos cosas. Primero, lo que yo quiero es definir que allá cuando me llega por aquí, poner color igual a SC, ICB, que los caballos igual a CB, y IP y número puertas igual a IP. Entonces, con esto he hecho un método, un constructor, que en vez de definir esto por defecto, se define esto. O sea, le estoy mandando las variables por entrada. ¿Okay? ¿Qué falta por último? Como el init es personalizado, es un init que nosotros creamos, hay que ponerlo en la sección pública de la cabecera. Si no, no lo va a poder visualizar. Vuelvo a la app delegate y en vez de llamar a este init, voy a llamar a coche ch igual a abro coche, defino el espacio de memoria y hago init, y vais a ver que ahora sí me figura la segunda opción, el init básico o el init que yo he creado. Y vais a ver además que la estructura es la siguiente: namespace, tipo de variable, namespace, variable, tipo de variable, namespace, tipo de variable. ¿Por qué? Porque me está diciendo qué tengo que enviar en cada uno. En el primero voy a mandar, por ejemplo, amarillo. En el segundo voy a mandar, por ejemplo, 120. Y en el tercero voy a mandar, por ejemplo, 5 puertas.com. Entonces, si yo comento esto, lo que va a pasar es que el coche que he creado va a ser amarillo con 120 caballos y 5 puertas.
Y así es como se crean métodos complejos. La forma de otros métodos es idéntica. Si yo hubiese querido hacer un método que sea set parámetros de coche en general, haría exactamente lo mismo que esto, simplemente con un void de evolución. ¿De acuerdo? Entonces, no habría mucha diferencia. Sería void set parámetros coche. Punto. Y ahí entra la primera variable. Voy a copiarlo de arriba simplemente. Y ya está. Y eso haría lo mismo que esto. Aquí. Entonces, con esto he demostrado cómo se puede crear un constructor básico, cómo crear un constructor más complejo usando polimorfismo, luego cómo crear un método más complejo también, con múltiples entradas, y por último en el appDelegate llamarle y mandarle las variables correspondientes a cada espacio, a cada namespace, espacio nombre.